Desde el 2005 estamos congregándonos en la iglesia Monte de Sion de Elijah. Amén. Comencé bien jovencita, ahí conocí a mi esposo, ahora ya tengo una familia y le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Como dice su palabra, Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ha tenido. Amén. Así es que le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Génesis, al origen. Amén. Al libro de Génesis, capítulo 2. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 7. Amén. Para comenzar. Y envié mi presentación a Elmer. No sé si le llegaría en su email. Ok. So, antes de comenzar con eso, vamos a leer un versículo que dice ahí en Génesis 2, 7. Y si puede ponerse en pie conmigo, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra. Entonces Jehová Dios formó ¿a quién? Al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Vamos a orar. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, por ese soplo de vida, Señor, que tú nos diste. Gracias por la oportunidad de la vida, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí, Señor, tus hijos, tus hijas, Señor, congregados para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor Jesús, y también para recibir de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, en esta mañana, tú nos bendigas, Señor, con este mensaje. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, eres bienvenido, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Puede tomar asiento. Le llevé al Génesis antes de comenzar, amén, porque aquí es donde se nos habla de lo que es el comienzo de la humanidad, el comienzo del hombre, como está escrito en la palabra de Dios. Amén. Científicamente se nos han dado muchas otras teorías, pero la verdad es que hay un Dios en los cielos, amén, el creador de todas las cosas, al cual le plació crear al hombre a su imagen. Y dice que en él sopló aliento ¿de qué? De vida. La primera oportunidad que se le da al hombre es puesto en el huerto de Edén. Creo que todos conocemos la historia, ¿verdad? Unos culpan a Eva, otros culpan a Adán, otros culpan a quien sea. El chiste es que la regamos, ¿verdad? La regamos como humanidad. La regamos, ¿verdad? Y todos nosotros los que estamos aquí, ¿verdad? Unos quizás crecieron en la iglesia, amén, gloria a Dios por eso. Otros quizás como yo no crecí en la iglesia. Yo recuerdo que mi primer encuentro con la palabra de Dios fue en casa de mi abuelo. Y mi abuelo tenía un libro grandote azul. Y él siempre quería que yo viniese con él. Yo recuerdo que yo ya tenía unos 10 años, ¿verdad? 12 años. En ese tiempo estuve leyendo la palabra de Dios sin saberlo. Él no sabía leer. Él era analfabeto. Pero él siempre, él recitaba, se había memorizado salmos completos, historias completas. Entonces yo recuerdo que él siempre me decía que quería que le leyera ese libro azul. Y entonces yo agarraba el libro azul y como cualquier libro yo empezaba por el principio. Empezaba leyendo Génesis. Y anteriormente a mí me encantaba leer las enciclopedias. Entonces cuando yo leía en las enciclopedias cuántos peces hay, cuántos tipos de árboles, cuántos tipos de insectos. Y después mi abuelo me dice que le lea ese libro azul. Y en ese libro azul hablaba acerca del creador de esos peces, del creador de esos árboles. Yo decía, wow, ¿qué libro es este? Amén. Fue mi encuentro con el Señor, mi primer encuentro con Él. Yo no sé en qué punto a usted le hablaron del Señor. Amén. No sé cuándo fue que a usted le hablaron del Señor. Pero yo recuerdo, amén, que ahí en esa iglesia cristiana en Elijah, Monte de Sion, yo vine y le entregué mi vida a Cristo. Yo, ¿verdad? Después de esos 12 años para acá pasaron muchas cosas en mi vida, como quizás han pasado en la suya, quizás han pasado en la de su esposa, sus hijos. Pasan muchas cosas y en el transcurso de la vida uno pierde el camino. Amén. Pero un día me hablaron de una segunda oportunidad.
Un día alguien vino, ¿verdad? Tocó la puerta como a muchos nos tocaban en casa y me dijeron, hay vida en Cristo, hay una nueva vida, hay una nueva vida en Cristo Jesús, hay una nueva oportunidad. Así como Adán todos la regamos, así como pasó en el Edén nos descarriamos. Pero ¿qué pasó? Que vino Cristo y nos ha dado una vida nueva. Amén, denle un fuerte aplauso al Señor por eso. El tema de hoy que yo le quiero compartir, cuando la pastora me habló acerca de la mayordomía, el Señor tocó mi corazón y el Espíritu se movió en mí en hablar de nosotros ser buenos mayordomos de nuestra nueva vida en Cristo, de esa segunda oportunidad, nuestra nueva vida en Cristo Jesús, porque dice la palabra del Señor que aquí todas las cosas viejas ya pasaron, son hechas nuevas en Cristo Jesús. Somos un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo Jesús. Amén. Y yo quisiera empezar por lo básico. ¿Qué es un mayordomo? Que es el siguiente slide. Un mayordomo en el contexto bíblico o en el término bíblico vamos a decir que se refiere a un administrador que tiene la responsabilidad de cuidar y administrar los bienes y recursos de Dios, lo que el Señor nos ha dado. Amén. Y en Colosenses 1 del 16 al 17 nos dice que en Él fueron creadas todas las ¿qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él ¿qué? Subsisten. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿De qué somos nosotros administradores? ¿Qué es lo que le pertenece al Señor? Todo. Todo. Yo no sé si usted quizás está sentado aquí y diga, bueno, antes de Cristo yo logré esto, después de Cristo yo logré esto. Pero déjeme decirle que todo le pertenece a nuestro Dios. Todo es de Él. Amén. Todo fue hecho para Él, para su gloria y honra, incluyendo nuestra vida. Incluyendo nuestra vida, incluyendo nuestras familias, incluyendo nuestros hijos, incluyendo todo lo que constituye a nuestra vida. Fue hecho para Él, para su gloria y honra. Y es algo que nosotros tenemos que entender. La pastora nos predicaba hace 15 días, ¿verdad? En cuanto a la mayordomía, que muchos de nosotros queremos adueñarnos y decimos, no, este es mi cuerpo, esta es mi vida. Como joven yo adoraba esa frase, es mi vida y tengo que vivirla. Y muchas veces nos queremos adueñar de eso, pero la palabra de Dios es clara. Todo fue hecho ¿para quién? Para Él. Todo viene de Él y todo vuelve a Él. En Él las cosas subsisten. Nada de lo que está aquí vamos a poder nosotros llevarnos. Muchas veces trabajamos tan duro, ¿verdad? Por lograr ese sueño, por lograr esas cosas. Y yo no vengo en contra de sueños. Yo soy una mujer que he tenido muchos sueños y el Señor ha abierto muchas puertas a mi vida. Estoy testigo de tantas cosas que el Señor ha hecho por mí, pero déjeme decirle que al final de todo yo me he dado cuenta de algo, que sin Él no tenemos nada, que Él es nuestro todo, que en Él somos completos. Que no importa cuánto nosotros podamos alcanzar en esta tierra, sin Él no tenemos nada. Si Él no está en medio, no nos va a llenar. Aún va a seguir ese vacío ahí, porque lo necesitamos a Él. Amén. Entonces, ¿qué nos dice Juan 3:16? Que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Esa es la razón por la cual usted y yo hoy estamos aquí. Eso es, dígale que está al lado, eso es por lo que vale la pena vivir. Eso es por lo que vale la pena vivir. El Evangelio de Cristo Jesús, la nueva vida que el Señor nos ha ofrecido a usted y a mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay muchas cosas que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Hemos leído que todo le pertenece al Señor. Pero hay algo que el Señor quiere que cuidemos, y es esa nueva vida en Cristo. Nuestra vida en Cristo Jesús. Yo no sé cuándo usted le conoció, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo el Señor le va a otorgar, cuántos años nos va a otorgar de vida.
No lo sabemos, solo lo sabe Él. Hay muchos que llegan, ¿verdad?, a los 100. Yo tenía una abuela que murió más de 100 años, pero hay otros que no llegan a ver una edad tan grande. Mi padre murió cuando tan solo tenía 28 años. No sabemos. La edad promedio de hoy se dice que está entre los 70 años. Entonces, si se pone a pensar por las cosas que están aumentando, la comida que comemos que ya no es tan buena, se está aumentando. Y a mí me gusta mucho usar esta analogía para hablar de nuestra vida, porque quizás entendamos, a veces cuando se nos habla de muchos años, como que decimos, hay tiempo, hay mucho tiempo. Estamos niños, estamos jóvenes, hay tiempo, ¿verdad? Pero el tiempo se va rápido. El tiempo no se regresa. Ojalá pudiéramos guardar un poquito de tiempo, pero no, ya no vuelve, no regresa. Nunca más volveremos a vivir otro domingo, marzo 31, 2025. Una vez que lo vivimos, se acaba. Y me gusta usar esta analogía que le comentaba. Si dividimos, digamos, por cada día de la semana 10 años, ¿verdad? El lunes tendría 10 años, el martes 20, miércoles 30, ¿verdad? Jueves 40, viernes 50, sábado 60, domingo 70. Muchos quizás van a vivir ese extra lunes, un holiday, le digo yo, ¿verdad? Llegan un lunes más. Otros quizás el Señor les agrega otro martes extra. Otros quizás llegarían a vivir ese extra miércoles. Pero en realidad es que la mayoría de nosotros quizás solo cumpliríamos esa semana. Ojalá Dios nos dé muchos años más de vida. Pero si lo ponemos en esa perspectiva, déjame decirte en qué día vas tú de tu semana. Ya se acabó el lunes, ya pasamos los 10 primeros años. Ya se acabó el martes, ya pasamos los 20 años. Ya se acabó el miércoles, ¿verdad? Yo ya estoy viviendo mi última víspera del miércoles. Ya voy a entrar al jueves. Amén. Si nos damos cuenta qué corta es la vida. Y el Señor aún lo habla, dice es todavía más. Porque es como la flor del campo. Dice que en el día, ¿verdad? En la mañana empieza a florecer y para la noche, ¿qué le pasa a la flor? Se marchita. Y no quiero venir a deprimirlo, no es mi intención. Mi intención es que entendamos el sentido de urgencia, porque el enemigo nos ha quitado ese sentido de urgencia. El enemigo quiere que nosotros pensemos que hay tiempo. Tienes tiempo. No, las redes sociales, ¿por qué cree que eso está tan duro ahora? Porque quieren quitarnos nuestro ¿qué? Nuestro tiempo, que estemos ociosos. Ahí dando nuestro tiempo porque el enemigo sabe que los tiempos se acortan, que Cristo viene pronto. Entonces seamos sabios, cuidemos nuestra vida en Cristo Jesús. Entonces yo tengo 3 preguntas para usted en esta tarde. De nosotros, ¿cómo saber si estamos siendo buenos mayordomos o no? Nosotros analizar nuestra vida. Porque muchas veces queremos analizar la del otro, pero el Señor nos ha mandado a ser mayordomos de nuestra vida. Se nos va a pedir cuentas. ¿Por qué? Por nuestra vida. Amén. La primera pregunta, ¿mi vida refleja a Cristo? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer hoy. ¿Mi vida refleja a Cristo? Si mi vida refleja a Cristo, si yo digo que sí, entonces estoy siendo un buen mayordomo de esa nueva vida en Cristo. Pero si yo digo, creo que no, entonces no estoy siendo buen mayordomo. Y yo sí digo, a veces, como que sí, como que no, ¿cómo le llama eso el Señor? Tibieza espiritual. Dice el Señor, es mejor que estés acá o que estés acá. Pero al Señor se le revuelve el estómago cuando decimos, como que estoy en medio. Una doble vida. Aquí sí, pero acá no. Con mi esposa sí o con mi esposa no, pero acá afuera sí o acá afuera no. Amén. Miren lo que nos dice en Juan 1 del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en ¿qué? En su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios. Y el siguiente versículo en el siguiente slide dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, aquí está la clave, vivamos en este siglo sobria, justa y ¿qué? Piadosamente. Que vivamos en este siglo, ahora, una vida sobria, justa y piadosamente, porque así reflejaremos ser, como decía el versículo pasado, hijos ¿de quién? De Dios. Cuando somos hijos nos comportamos como ¿qué? Como hijos. Cuando somos hijos nos comportamos como ¿qué? Como hijos. Es así como reflejamos a el mundo, a aquel que no pueden ver. Lo ven a través de ¿quién? De nosotros. ¿Y cómo hago eso? Viviendo una vida sobria, justa, piadosa. Y si usted quiere analizar, expandir eso, no entiendo cómo es en este siglo vivir una vida sobria, justa y piadosa. Yo le invito a que lea Gálatas, lea Efesios 4, métase en la palabra del Señor, porque el Señor nos instruye ahí cómo hacerle. Amén. A mí me pasaba, yo recuerdo que yo decía, yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar, yo quiero dejar de ser como soy y aprender a ser alguien diferente. Y yo me acuerdo que yo le decía, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Yo quería que el Señor me hablara, ¿verdad? Con bocina, o que quizás me dejara una nota abajo de mi almohada. Y un día me acuerdo que un predicador me dijo, ¿quieres saber cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres entender los caminos del Señor? Aquí está. Aquí está. Pero esto requiere disciplina. Esto requiere tener intención de hacerlo. Pero como le decía anteriormente, el tiempo es malo, entonces el enemigo ha buscado cómo entretenernos. A quien ha podido entretener con las redes sociales lo ha hecho. Hay otros que dicen, no, eso no me entretiene. Bueno, pero quizás en el trabajo. Solo queremos trabajar, ganar más. Y yo no estoy en contra del trabajo, no estoy en contra de los negocios, pero sí si mi vida solo refleja eso, si yo solo estoy enseñando que es lo único para lo que yo vivo, entonces hay algo mal ahí. Porque aún el Hijo de Dios creó todos los cielos y la tierra, y en Génesis. Pero ¿qué hizo el séptimo día? Él reposaba. El creador de todo. No me diga que tiene algo importante que hacer. Sí, sacar adelante el negocio. Sí, pero ¿qué más importante puede ser que crear los cielos y la tierra y todo en lo cual nosotros hoy vivimos? Y aún así, Él descansó. Oh no, pero es que era Dios. Ese argumento es que Él era Dios. Por eso envió a su Hijo. Y habitó entre los hombres. Y nos vio y caminó entre nosotros. Y conoció la necesidad y el dolor de la humanidad. Y tuvo tiempo para hacer el trabajo de su Padre. Y tuvo una vida corta en esta tierra. Jesucristo tuvo una vida corta. Pero aún así dice que Él hallaba tiempo para pasar a solas con su Padre. Aún así Él se apartaba de la multitud. Iba y se conectaba a la vid verdadera. Él iba y buscaba a su Padre. ¿Cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros no lo necesitamos a Él? Amén. Gloria a Dios. Para poder vivir esa vida. Amén. Entonces mi vida refleja a Cristo, ¿verdad? Primero tenemos que renunciar a este mundo. En segundo dice que tenemos que ser testigos. Soy testigo. Si yo digo mi vida refleja a Cristo es porque estoy siendo testigo de eso. Dice su palabra en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que les seremos ¿qué? Testigos. Porque cuando somos hijos se va a notar. Se va a notar. Y vamos a ser ¿qué? Testigos.
A mí me encanta el ámbito de las leyes jurídico y yo pienso que a veces confundimos el papel que el Señor nos ha asignado. Aquí dice que el Señor nos va a dar poder para poder ser ¿qué? Testigos. Muchas veces, en vez de querer emprender el papel de testigos, queremos ser el juez, ¿verdad? Porque el juez es el que está aquí. Allá está la parte acusadora, ¿verdad? El DA office. Acá está el abogado, ¿verdad? Con el acusado, ¿verdad? Y aquí está otro stand, el extra, que es donde pasa el testigo. Pero muchas veces queremos, ¿verdad?, estar quizás aquí señalando a aquel que está haciendo lo malo. Nuestra vida haciendo eso no va a reflejar a Cristo, porque estamos condenando. A veces, ¿verdad?, también queremos estar allá haciendo lo mismo, trayéndole de vuelta al pobre hermano, al esposo. A veces lo hacemos con quien menos deberíamos hacerlo, atando, ¿verdad?, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Nunca haces eso, siempre hiciste eso. De allí a nuestra propia familia. O a veces también queremos ser el abogado a la par del acusado. Queremos abogar y convencer al mundo, ¿verdad?, de algo que nosotros no lo podemos hacer. Yo recuerdo cuando iba a evangelizar, a veces llegaba frustrada y el Espíritu Santo trató con eso mucho conmigo. Es que tú no vas a convencer a nadie. Es que no estás vendiendo un producto. Es que tu trabajo es testificar, decir, yo no sé cómo está tu vida, yo no sé lo que el Señor está haciendo en tu vida, yo no sé lo que pasó contigo, yo no sé lo que pasó con ella. Lo que sí te puedo decir es lo que pasó conmigo, que un día yo era así, que un día yo estaba así, que un día el Señor me sacó de ese pozo cenagoso, que un día el Señor me restauró, que un día el Señor me cambió, que un día cambió mi forma de hablar, mi forma de pensar. Pero ¿cómo vamos a decir eso si no pasamos tiempo con el Señor? Entonces por eso se ha cambiado la cosa. Es más fácil hablar de terceros. Pero el Señor nos invita a ser ¿qué? Testigos. Que con nuestra vida la gente diga hay algo diferente en ti. Hay algo diferente en ti. Yo quiero lo que tú tienes, porque yo veo que ya no eres como eras, porque yo veo que tú irradias una luz diferente, porque yo veo que tú eres sal en la tierra. Yo quiero lo que tú tienes. Y es cuando vamos a testificar, oh sí, yo también era así, yo también tenía amargura, yo también tenía dolor, yo también tenía esa frustración, pero el Señor vino a mi vida. Pero el Señor vino a mi vida y ahora mi vida nueva en Cristo, a Él a quien lo refleja. Amén. Y quisiera tocar brevemente, yo sé que esta es otra prédica, pero una forma en que nuestra vida va a reflejar a Cristo es amando a nuestro prójimo. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por ¿quién? Los unos con los otros. Y ese versículo es bien fácil cuando me dicen que tengo que amar a mi hijo. Oh, ese versículo yo me lo puedo hacer para atrás y adelante cuando se trata de Julián. Cuando se trata de mi mamá, quizás. Cuando se trata de mis hermanos en Cristo. Pero ¿qué tal cuando se trata de nuestros enemigos? Es ahí donde nuestra vida va a reflejar a Cristo. Cuando oramos por aquel que nos persigue. Cuando bendecimos a aquel que nos hizo daño. Porque muchas veces decimos, es que yo no quiero orar por ese que me hizo daño. ¿Sabe por qué? Porque como decía la pastora, el cuerpo, la carne no quiere. Pero esa oración también nos está librando a nosotros. Porque es imposible. Yo no creo, no es posible que usted pueda estar ahí intercediendo por esa persona a la que usted dice que odia y al mismo tiempo ese odio no va a permanecer ahí. Algo va a pasar. El Espíritu Santo va a trabajar porque usted está obedeciendo y usted está orando y usted está sanando a usted misma. Cuando usted está decidiendo perdonar y orar y amar a aquel que le hizo injusto, a aquel que quizás le causó dolor. Amén. Así es que primera pregunta, ¿mi vida está reflejando a Cristo? Y yo sé que hay muchas otras formas en las que el Señor trabaja en nuestras vidas. Pero es en eso en lo que el Señor ha puesto en mi corazón hablarle hoy. ¿Estoy reflejando al Señor con lo que hago,
con mi tiempo? ¿Estoy reflejando al Señor en cómo yo trato a los demás? Amén. Porque son los mandamientos que el Señor nos dio, ¿verdad? Amarás a tu Dios con todo tu ¿qué? Tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Segunda pregunta. ¿Tengo comunión con el Espíritu Santo? Y si aquí decimos, ¿quién es ese? Entonces ya ahí ya no estamos, ¿verdad? Necesitamos al Espíritu Santo. Dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el que os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este ya es un paso más adentro en las aguas. Cuando conocemos al Espíritu Santo, Él también nos enseña. La comunión con el Espíritu Santo es muy importante. La relación íntima con el Espíritu Santo es lo que nos guía, consuela y capacita para vivir una vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchas cosas que quizás usted va a decir, oh, sí, yo vine, yo acepté a Cristo, yo me bauticé, pero es el Espíritu Santo el que poco a poco va transformando nuestras vidas. Es esa constante relación con el Espíritu Santo lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Es el Espíritu Santo lo que ayuda a frenar esa lengua. Es el Espíritu Santo lo que nos ayuda a sanar ese corazón. Es el Espíritu Santo el que trabaja en nosotros día y noche para que nosotros podamos permanecer firmes en el Señor. Porque fue por gracia que nosotros fuimos llamados. No fue por obras. Fue por gracia. Entonces todos los días necesitamos de esa gracia. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué pasa? Dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la ¿qué? Redención. Nos pasa que muchas veces en nuestro caminar, ¿verdad? Nos cuesta mucho. Nos cuesta y comenzamos, ¿verdad? Empezamos la carrera. Y yo recuerdo que como todo atleta a veces queremos darle esa primer vuelta, vamos con todo. Y decimos, wow, pero ¿por qué el hermano que lleva aquí 15 años ya no alaba? Si esto es lo mejor. ¿Y por qué aquel hermano no quiere? Si esto es lo más padre, decimos los mexicanos. La primera vuelta parece que todo va bien. Pero ¿qué pasa conforme pasa la segunda? La tercera, la cuarta, vienen problemas, tribulaciones, ¿verdad? Y como le decía, vaya a la palabra en Efesios 4. Se va a dar cuenta todo lo que hace que puede contristecer al Espíritu Santo. Muchas veces sin darnos cuenta, hemos contristecido, hemos, ¿verdad?, ofendido quizás a ese Espíritu Santo que mora en nosotros. O muchas veces quizás lo tenemos por allá, solamente como el fire, ese extinguidor de fuego, ¿verdad? Lo tenemos ahí. Ahí está. Solo en caso de incendios. Lo agarramos y hay que apagar el fuego. Espíritu Santo, ¿dónde está el Espíritu Santo? Ahí está, agárrenlo. No, hermano. El Espíritu Santo es algo que tenemos que tener con Él intimidad. Pasar tiempo con el Señor. Porque si no, se va a notar. Mi esposo él toca un instrumento. Y él, ¿verdad? Siempre me dice esto, he escuchado que lo ha compartido varias veces. Él dice, si tú no practicas un día, ¿verdad? Si tú dejas de practicar, el momento que ministres, tú te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque los dedos se ponen tiesos. Yo qué sé ya cuál era este, cuál era el otro. Empiezas a notarlo tú. Dice, pero si dejas de practicar unos días, tus compañeros lo van a empezar a notar, el grupo de alabanza lo va a empezar a notar. Ahora se equivocó. ¿Qué le pasa si esa canción ya no salía bien? ¿Y ahora qué está pasando? Dice, pero si dejas de practicar mucho más tiempo, ¿verdad? Después también la congregación, los demás van a empezar a darse cuenta. Y él habla del instrumento, pero a veces cuando él empieza a hablar así de cosas, yo también las empiezo aquí mi mente las traduce
¿verdad? Y me pongo a pensar, de eso también se trata. Cuando no pasamos tiempo con el Señor, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando dejamos de pasar tiempo con el Espíritu Santo un poco, al principio, los únicos que se van a dar cuenta vamos a ser nosotros. Porque bien fácil se nos va a prender la chispa. Ay, pero si antes eso ya no me hacía enojar. Ya había controlado, ya había apaciguado eso. Y otra vez salió ahí ese celo, ese coraje, esa envidia. Ay, qué raro, ¿verdad? Pasa el tiempo, el esposo, los hijos se van a dar cuenta. Los más cercanos a ti van a empezar a darse cuenta. ¿Y ahora? ¿Qué le está pasando? Y ya después otros se van a empezar a dar cuenta. Empieza a brotar y es visible para los demás. Pero déjeme decirle la otra vuelta de eso. Si usted empieza a pasar tiempo con el Señor, también lo va a notar usted, también lo va a notar su familia y también lo van a notar otros. Amén. Entonces está en nosotros lo que queremos hacer con nuestra vida y con nuestro tiempo. Yo le invito hoy a que se lo entregue al Señor, porque no hay nada más mejor que ser transformados por Él, por su gracia, por su presencia, por medio del Espíritu Santo. Amén. Y la última pregunta, ¿uso mis dones y talentos para su reino? Dice 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia ¿de quién? De Dios. Y dice Salmos 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nuestros dones y talentos se nos fueron dados por un propósito, hermano. ¿Cómo estamos usando eso? ¿Cómo estamos usando nuestros dones y talentos? ¿Le estamos dando al Señor parte de eso? ¿Estamos involucrando al Señor en esto? ¿O simplemente solo venimos, el Señor es aparte y salgo por esa puerta y yo me quedo con todo para hacer todo lo que yo quiera con esos dones y talentos? Amén. Estamos siendo buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Mire, yo voy a confesarle algo. Cuando yo era soltera, vivía en la iglesia, ¿verdad, pastora? Y ahora que yo tuve a los niños, yo empecé a hacer algo lo cual me duele un poco admitirlo, pero empecé a poner a mis hijos como pretexto. Yo ya no puedo hacerlo porque esto, por el niño, por el otro. Hace poco, no me acuerdo qué fue, que la pastora me recordó, porque algo que estábamos haciendo, ya ni recuerdo qué era, pero sí recuerdo lo que ella me dijo. Porque le digo, no, pastora, es que con los niños, es que Julián esto y por eso olvidé tal cosa. Y me dice la pastora, no digas que es Julián, no digas que los niños, tú ya así eras desde antes, olvidadiza. Eso ya era así desde antes. Y es la verdad. A veces ponemos de pretexto. Decimos cuando me case, y ya cuando nos casamos, ahora ya no, porque ya me casé. Cuando tenga el hijo, oh no, pero ya tengo el hijo, entonces ahora ya no. Yo voy a enseñar a los niños cuando mi hijo esté ahí. Yo voy a hacer esto cuando mi hijo... Si tenemos dones y talentos, creo que es tiempo de usarlos, porque los tiempos son malos. Necesitamos usarlo en casa, lo que está en casa. Necesitamos dar nuestro tiempo al Señor. Necesitamos usar esos dones y talentos que el Señor nos ha dado. Amén. El pueblo de Cristo lo necesita, y no solo aquí, sino ser luz allá afuera. Ser luz allá afuera. Amén, dar a otros. Y muchas veces, a veces no podemos hacerlo, quizás, como ahorita, tenemos quizás las manos llenas en ciertas cosas, pero muchas veces, ¿sabe una de las cosas que a veces nos cuesta dar? Los recursos es nuestro dinero. A veces no podemos ir a México como nos dice el pastor, pero sí podemos sembrar algo para aquel que sí puede ir, para aquel que sí puede hacer. Amén, contribuir con lo que tengo aquí para que entonces si yo no puedo, el otro lo va a hacer. Amén. Y no solo en eso, hay un testimonio que el Señor está poniendo en mi corazón decirlo en este momento. No sé por qué, quizás esto va a tocar a alguien aquí. Yo trabajé por mucho tiempo con una joven. Bueno, no tanto tiempo. Trabajé con esta joven y esta joven era muy, muy católica. Ella me la pusieron como asistente y yo trabajaba con un abogado.
Entonces me la pusieron como asistente y en el lugar donde yo me sentaba de este lado y ella estaba enfrente de mí, pero viendo ella hacia enfrente, entonces yo solo veía su espalda. Era una oficina un poco rara, pero yo tenía que tener a mi asistente porque así era la forma en que el abogado trabajaba. Lo primero que hizo esta joven es que entró por esa puerta y trajo una virgen grandota y la puso ahí mero enfrente de donde estaba. Limpió ahí, acomodó, movió los expedientes y ahí estaba su virgen. Y ahí la puso. Y cuando entré, pues yo entré y yo, ok, bueno, ya me senté y empecé a trabajar. Entonces yo no veía su rostro, ella siempre estaba viendo para enfrente. Y yo no empecé a recriminarla, sácame eso, no, nada. Ahí, o sea, yo lo único que acuerdo es que dije, we have a visitor, como dije, tenemos un visitante, le dije así. Y ella nomás se quedó y no dije nada. Pasó el tiempo, yo era con ella, la trataba, como le expliqué hace rato, mi vida reflejaba a Cristo, ella lo notó. Y yo alababa siempre mientras yo estaba trabajando y yo oraba por cada caso. Cada caso que me traían eran casos migratorios. Yo empezaba a orar por esa persona. Señor, bendice a tal y tal, bendice a sus hijos, toca el corazón del juez. Mira lo que está, mira, y yo siempre estaba así hablando, parecía loca ahí en mi oficina. Y ella siempre tenía que escucharme, pues estaba ahí. Y yo puse una vez una alabanza que dice, vivo para adorarte. ¿Alguien conoce esa alabanza? Vivo para adorarte. Entonces, es lo único que yo estaba haciendo ahí. Puse esa alabanza y yo cantaba y trabajando, afanada. Cuando la veo que voltea, trae los ojos llorando. Y le digo, ¿estás bien? No sé qué tiene esa alabanza, dice. No sé qué tiene esta atmósfera, pero siento algo en mi corazón, dice. Y se fue al baño y ya, ahí pasó. Apagué la música. Me van a acusar que no la dejo trabajar, no la dejo concentrar. Pasaron unas 2 semanas y viene conmigo y me dice, empecé a ir a la iglesia, empecé a ir a una iglesia. Y yo, wow, qué bueno, y bien contenta, y voy a dejar mi trabajo. Ella trabajaba en un restaurante el fin de semana. Voy a dejar mi trabajo para poder ir a la iglesia. Y yo bien feliz con ella. Pasó el tiempo, ella va a la iglesia y entonces su mamá se enoja con ella porque ahora ya no hay el dinero que debe haber. Porque cuando uno corta días en el trabajo, ¿qué pasa con el dinero? Se baja. Entonces recuerdo que ella llega un día y me dice, mi mamá está muy enojada conmigo. Me dice que si ahora Dios me va a dar el dinero para pagar lo que falta de la renta, porque yo no tengo, ya no estoy trabajando los fines de semana y ella quiere ese dinero. Y el Señor tocando mi corazón, dale ese dinero. Y ¿yo? ¿Por qué yo? Yo no quiero dar ese dinero. No es, y algún día a lo mejor ni voy a trabajar aquí, ni la voy a volver a ver. Y así uno empieza a pelear con el Espíritu Santo. No, si ahora trabajo yo también menos, Señor, porque tú me sacaste de allá también a mí, de donde yo trabajaba y ganaba muy bien. Y ahora me tienes aquí donde me pagan tan poquito a la hora. Y no, Señor, yo no le voy a dar nada. Y el Señor seguía insistiendo, dale ese dinero a ella. Y yo, ok, se lo voy a dar. Y empecé a hacer el cheque. Le dije, ¿cuánto es que dices que falta para tu renta? Y ya me dijo. Y yo, Dios mío. Yo en mi corazón, se lo voy a dar, Señor, pero prestado. Me lo tiene que dar en unas 2 semanas. Y ahí haciendo. Y no sé, hermano, porque cuando obedecemos al Señor, Él habla a través de nosotros. Cuando yo se lo di, yo le dije, toma. Y no me lo tienes que regresar. Y yo, para que tu mamá vea que ese Dios sí provee. Porque ella dijo, ¿va a caer del cielo? No va a caer del cielo. Aquí está. Pero para que tu mamá vea que ese Dios sí provee. Y se lo di. Hermano, hoy en día, esa joven se graduó del Instituto de las Asambleas. Toda su familia sirve al Señor. Y yo le podría decir con vergüenza hoy en día que lo que le di no se compara para lo que el Señor tenía para esa vida. Porque a veces, ¿verdad? Decimos dones y talentos. Si usted tiene un don, un talento o aún con su dinero, hermano, puede transformar vidas allá afuera. Puede transformar vidas allá afuera. Hermana, si me puede traer eso. Entonces yo le quiero decir, ¿estamos siendo buenos mayordomos de nuestra vida en Cristo o no? Yo quiero dejarlo por último con una enseñanza. Muchos de nosotros dicen los científicos
que se nos olvida mucho a veces lo que oímos. Bueno, o sea, ¿cuántos de aquí se les olvida lo que oyen? A mí sí. Amén. Entonces yo quisiera traerle un visual hoy. Porque a veces lo que vemos es más fácil que se nos quede. Esta es nuestra nueva vida en Cristo. Amén. Yo no sé cómo usted vino a Cristo, qué es lo que pasó antes de Cristo. Amén. Venimos al Señor, Él nos llena, nos transforma. ¿Para qué hace esto el Señor? Lo que hablábamos ahorita, lo que yo hice con esta joven. Empezamos a llenar a otros. Amén. Empezamos a dar de nosotros a nuestros hijos, a nuestra familia, a las personas que nos rodean, y empezamos a hacer esto. Y muchos de nosotros que hacemos esto continuamente a veces nos desgastamos, ¿verdad? Nos vamos desgastando. Entre más nosotros damos a otros, más, ¿qué pasa? Se va bajando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pasar tiempo, ¿qué? Con el Señor, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos vuelve a llenar y nos vuelve a llenar. Y este proceso se repite y se repite. Pero ¿qué pasa? A veces nos cansamos. ¿Quién de aquí nos ha cansado? ¿Quién de aquí a veces, y el Señor hablaba mucho en mi corazón, a veces por una petición, una oración, algo que sucedió, el hermano que le lastimó, esa oración que no llegó? Porque nos gusta hablar aquí de, a veces decimos, ¿verdad? Sí pasó, sí sucedió, se sanó. Pero ¿qué pasa? A veces no sucede. A veces la persona no se sana. A veces las cosas no salen como queremos. Y en vez de refugiarnos en el Señor, ¿qué empezamos a hacer? Refugiarnos en otra cosa. Y nos empezamos a llenar una vez más de nosotros mismos. Y comenzamos una vez más a los hábitos anteriores. Y caemos y volvemos. Y ese rencor y esa tristeza y todo eso regresa. Y pensamos que es el fin. ¿Por qué? Porque una vez ya fuimos restaurados. Y decimos, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué? Pero mire qué pasa una vez que, aunque estemos llenos de tanto, mire qué pasa cuando el Espíritu Santo, entre más tiempo pasamos con el Señor y pasamos y pasamos y pasamos, y Él trabaja en ese dolor, y Él trabaja en eso, y Él trabaja, y seguimos, insistimos y nos conectamos al Dios hasta que volvemos una vez más al estado original que Él diseñó para nosotros. Ese es nuestro Dios. Y en esta tarde el Señor me ha hablado que habemos muchos así. Empezamos bien, pero hemos dado quizás a muchos. Quizás nuestra copa no está tan sucia. Quizás dice usted, yo no estoy haciendo nada malo. Pero como yo antes manejaba mi carro, ya casi nomás con el puro olor, no lo llenamos. El Señor hoy te está invitando. Yo quiero invitar al grupo de alabanza, si puede pasar y cantar la última canción que entonó. Y yo quiero invitarle en esta tarde. Yo veo aquí a gente que el Espíritu Santo ha tocado. Yo veo gente que el Espíritu Santo ha hablado. Hermano, esto no se trata de ser mejor o peor que otro, no. Somos humanos. Somos humanos. Y el Señor conoce nuestra condición. Por eso envía personas como uno, simples, al cual Dios también le habla, para hablarle a usted.